¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta al curso. En este episodio vamos a aprender sobre algo conocido como el timbre. ¿Y qué es el timbre? El timbre es básicamente la personalidad del sonido que estamos utilizando. ¿Cómo lo podemos visualizar? Muy bien, cuando estamos escuchando las pruebas, ya les expliqué, ¿ok? Que esto es la amplitud y esto es la frecuencia. Podemos cambiarlo horizontalmente, verticalmente, y ahí está. Y visualizábamos en esta ventana cuál es la frecuencia de ese sonido. Ok, aquí estaba la frecuencia, sube, muy alta, muy baja. Pero es una sola línea. Es una sola frecuencia la que compone a este sonido. Vamos a tocar una nota de piano y vamos a ver qué es lo que está pasando ahora. Vemos que están apareciendo más líneas a comparación del sonido original. ¿Ok? Si se pueden fijar en la parte de aquí abajo de mi sonido de prueba, podemos ver que tengo una frecuencia, decíamos, de 260 Hz aproximadamente. Si yo toco el piano, volvemos a ver esta frecuencia de 260, pero también hay otras arriba. Ese conjunto de frecuencias adicionales es el que le está dando el color, el carácter, el timbre a nuestro sonido. Es su personalidad. Esas frecuencias adicionales que aparecen a la frecuencia fundamental es lo que se conocen como armónicos. Y la manera en la que aparecen esos armónicos, la cantidad de armónicos, el volumen de los armónicos, la frecuencia de los armónicos, es lo que va a determinar que un sonido suene como tal. No es lo mismo entonces escuchar una nota de un piano. Y aquí solamente para visualizarlo, pueden ver que siempre voy a estar oprimiendo la misma nota. Ahí está su contenido de armónicos. Ahora voy a tocar una guitarra. Volvemos a tener más o menos las mismas frecuencias fundamentales, pero cada vez las frecuencias más altas tienen diferentes distribuciones. Este es otro sonido de guitarra. Y tiene otra distribución. Ahora una cuerda de violín. Un bajo. Y una sección de viento. Todas estas notas fueron las mismas. Estoy tocando mi misma nota en el piano. Pero podemos nosotros identificar claramente que sí, se sienten como que es la misma nota, pero tienen características distintas. Y eso es su timbre. ¿Por qué es importante el timbre? El timbre no solamente es esa distribución de armónicos, sino que también podemos notar, por ejemplo, este sonido, el sonido de la guitarra, es muy diferente al de la cuerda, porque además cambia la manera en la que la amplitud se está comportando. En el caso de una cuerda, escuchamos que haces, ahí está, estamos jalando la cuerda y el sonido comienza de inmediato, es decir, su amplitud cambia al instante. Ahora, si nos cambiamos al sonido de una cuerda, podemos ver cómo la amplitud tarda un poquito más y se sostiene. Ahí se queda la amplitud hasta que yo suelte la tecla y desaparezca. En cambio, el de la guitarra, yo puedo tener aquí la nota oprimida, pero el sonido va desapareciendo. Esos cambios de amplitud también forman parte de la característica, ¿no? De la personalidad de nuestro sonido. Y es importante el timbre porque de eso va a depender muchas veces cuando estamos componiendo a qué instrumento le vamos a dar qué notas o qué ritmo. Si ahora vamos a ir a este otro tipo de sonidos, por ejemplo tenemos el 808, podemos ver que este, por ejemplo, su timbre es principalmente compuesto por frecuencias graves. Y si nos vamos a otro sonido, como por ejemplo un hat, podemos ver que sus frecuencias son más altas. Si nosotros tenemos en cuenta los timbres, vamos a poder apreciar mucho mejor una canción porque podemos seleccionar cada sonido en función de las frecuencias que lo componen a un lugar específico dentro de la composición. Si, por ejemplo, yo quisiera hacer una canción y selecciono 10 instrumentos, pero todos esos instrumentos tienen un timbre muy similar o ocupan más o menos el mismo rango de frecuencias, va a ser muy difícil que mi canción suene bien, porque todos los sonidos van a estar tratando de pelearse esa misma frecuencia. En cambio, si yo tomo
tomando en cuenta aquí el timbre, un sonido que está un poco más arriba en frecuencia, otro está más abajo, otro está en las frecuencias bajas. Cada uno tiene su propio lugar y por lo tanto van a sonar mejor en conjunto. Es por eso que muchas veces los productores musicales novatos tienen problemas para hacer que sus canciones o que sus mezclas suenen bien. A veces creen que el problema es de mezcla, masterización, ecualización o algún otro proceso de la producción, cuando a lo mejor desde el inicio no tuvieron en cuenta la selección del timbre de sus instrumentos y por eso es muy difícil colocarlos dentro de la mezcla. En cambio, teniendo bien en cuenta el timbre desde el inicio, pues nuestra composición va a sonar más equilibrada. Por eso se les queda de tarea escuchar algunos de los instrumentos más habituales y analizarlos con alguna herramienta similar a esta dentro de su programa de producción musical. Esto es lo que se conoce como un espectrograma. ¿Okay? Nos está mostrando un espectro de las frecuencias a lo largo del tiempo de un sonido. ¿Okay? Y bueno, de esta manera van a poder ver cuál sonido es agudo, cuál sonido es grave, cuál sonido a lo mejor es medio, y cuáles van a poder trabajar bien entre sí y cuáles no. Mientras tanto, nos vemos en el siguiente episodio.